Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy voy a explicar lo que es el flujo de potencia en un convertidor de par de un cargador frontal 950H. Lo que podemos ver primero es que en esta parte tenemos el housing, que viene a ser la carcasa de nuestro convertidor. Tenemos unos engranajes. Estos engranajes están conectados a un componente que tenemos aquí atrás. ¿Qué quiero decir? Y este componente se lo conoce como la volante del motor. ¿Qué quiero decir? Que esto está conectado mecánicamente a nuestro motor. Bueno, si bien es que nuestro motor transmite su potencia mecánicamente y se reparte hacia estos dos puntos, ¿no? Y la potencia sigue transmitiendo hacia estos pernos, y estos pernos llegan hacia los álabes. Aquí tenemos unos álabes, son los álabes de nuestro impulsor, ¿ya? Y aquí tenemos aceite. En esta parte de adentro tenemos aceite. ¿Qué va a ocasionar? Que cuando empieza a girar los álabes en nuestro impulsor, este aceite va a empezar a moverse, ¿no? Por una fuerza hidrodinámica. Lo que quiero decir es que, un ejemplo, ya les voy a poner un ejemplo, que nuestro motor está girando en sentido horario a unas 1000 RPM, y esas 1000 RPM se reparten por esos dos puntos y llegan directamente hacia los álabes de nuestro impulsor, ocasionando que éstas giren a las mismas revoluciones que nuestro motor y en el mismo sentido que está girando nuestro motor. Ojo, es muy importante entender que hasta ese momento es un trabajo mecánico, porque cuando empieza a girar nuestros álabes va a ocasionar que esa energía mecánica se transforme en energía hidrodinámica, ¿no? En este caso hidráulica, porque ahí tenemos un aceite ahí adentro. Ese aceite va a empezar a moverse gracias a la fuerza centrífuga que está produciendo nuestros álabes del impulsor, y lo va a enviar hacia los álabes de nuestras turbinas, ¿no? Y como podemos observar, nuestras álabes de la turbina están conectadas también a través de unos engranajes hacia nuestro eje de salida. Y este eje de salida está conectado a unos componentes que tenemos aquí. Puede ser una transmisión o cualquier otro componente. ¿Qué más? Aquí, aparentemente, nuestro impulsor y nuestra turbina están conectadas, pero no es así. Aquí hay una separación milimétrica entre ambos, una separación de 1 milímetro, es mi opinión que están separadas 1 milímetro, y entonces eso produce que el aceite fluya. Pero hasta ese momento no se está produciendo una multiplicación de par. ¿Qué es lo que pasa? La multiplicación de par va a suceder recién cuando ustedes saben, ¿no?, que nuestros neumáticos, o las cadenas de cualquier maquinaria, también podría decirse, producen una resistencia al movimiento, ¿no? Gracias a eso también se produce una resistencia en nuestros diferenciales y en nuestros mandos finales, y entonces gracias a esto se produce también una resistencia aquí en nuestro eje final. Por ende, aquí también en nuestros álabes del impulsor, de la turbina, se va a producir una resistencia, o sea, la energía hidráulica que viene no va a ser tan débil que no va a lograr mover los álabes de nuestra turbina. ¿Por qué? Porque aquí está habiendo una resistencia muy grande. En el ejemplo que voy a poner, que no sé, nuestro cargador esté haciendo un trabajo de acarreo, que esté empujando grandes cantidades de materiales, pero entonces no va a tener la fuerza como para poder empujar. Entonces ahí, gracias a eso, no es el aceite que está aquí, que es transmitido por la fuerza centrífuga, va a ir hacia otro componente, ¿no? Va a ir hacia este otro componente, la parte verde, que viene a ser nuestro
estator, son unos estatores. O sea, en otras palabras, el aceite que está siendo transmitido hacia los álabes de la turbina van a ser reciclados por este estator, y este estator los va a volver a enviar hacia los álabes del impulsor. Los vuelve a enviar hacia ahí. ¿Qué va a ocasionar? Va a ocasionar que aumente la potencia de giro de nuestro impulsor, y va a enviar aceite de nuevo. Va a volver a enviar el mismo aceite con un poco más de potencia. Pero, un ejemplo, ¿no? Que el aceite que vuelve a reenviarlo sea muy débil. O sea, no logre vencer, no logre tener la fuerza suficiente como para vencer la resistencia que está en el eje de salida. Entonces, el aceite vuelve a recircular a través de nuestro estator hacia los álabes del impulsor. Y así sucesivamente hasta que la fuerza del aceite sea la suficiente y logre vencer la resistencia que está ejerciendo el eje de salida, y nuestro aceite vuelve a transmitir por ahí. Se vuelve a transformar energía mecánica hacia el eje de salida, ocasionando ahí recién la multiplicación de par. Entonces tenemos aquí unos componentes, lo voy a poner de otro color, un color anaranjado. Tenemos aquí dos válvulas, ¿no? Como dicen ahí, inlet y outlet, que son nada más y nada menos que dos válvulas limitadoras de presión o válvulas de alivio, que se encargan de, en este caso, en la parte de aquí, se encarga de limitar la presión de entrada que va a ir a través de estos rodamientos. Estos son rodamientos, y se va a ejercer a la cámara, a esas cámaras donde está nuestro aceite, que ejercen el movimiento hidrodinámico, ¿no? Estas válvulas lo que hacen es limitar la presión, ¿no? Y logran ofrecer mayor torque, ¿no? Mayor torque, porque si tenemos aquí una válvula de alivio, si no tuviéramos esta válvula de alivio, la presión mínima, porque aquí tenemos la presión máxima, y aquí tenemos la presión mínima. Si no hubiera esa válvula, todo el aceite estaría saliendo de la cámara, ¿no? Y no hubiera la suficiente energía como para lograr mover este eje de salida, ¿no? Este es un convertidor de par convencional, ¿no? Existen diferentes tipos de convertidores de par, que hablaré en otro video, pero este es el convencional que se usa más en los cargadores 950H. Bueno, eso sería todo. Gracias.